Estimados médicos en servicio social, reciban un cordial saludo de parte de la Comisión Académica. El día de hoy revisaremos el tema abordaje del paciente con anemia. El cuerpo humano, a través de una dieta balanceada, ingiere hierro, vitamina B12, ácido fólico, que son absorbidos en el tracto digestivo y transportados estos nutrientes a la médula ósea. El hierro se transporta a través de una proteína llamada transferrina. Los glóbulos rojos cumplen un papel importante en el organismo al transportar el oxígeno a los distintos tejidos en el cuerpo humano. El hierro forma parte de la hemoglobina y ayuda a que ésta transporte el oxígeno. La vitamina B12 y el ácido fólico cumplen un papel en la maduración del eritrocito en la médula ósea. Y cuando hay déficit de esto, se da una eritropoiesis ineficaz y estos eritrocitos no salen a la circulación. El riñón es quien se encarga de producir la eritropoyetina. ¿Cómo? A través de la cantidad de oxígeno que le llega al riñón. Es así que enfermedades como el EPOC o enfermedades que afectan el corazón con una disminución en la circulación hacia el riñón, o cuando el paciente o las personas han viajado a grandes alturas donde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es muy marcada y no libera el oxígeno al riñón, esto interpreta que hay un déficit y por tanto hace que se produzca más eritropoyetina y se estimule la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos. Estos son los pacientes que observamos que tienen valores de hematocritos elevados. Ahora, hay enfermedades y situaciones en las cuales los niveles de eritropoyetina están disminuidos cuando se liberan, por ejemplo, mediadores de la inflamación. Y esto ocurre en infecciones, en pacientes con enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea y en diversas situaciones. También el hígado en situaciones inflamatorias o situaciones de estrés puede producir hepcidina y esto disminuye la absorción o liberación del hierro para ser utilizado por los glóbulos rojos. Entonces, hay muchas situaciones, la sepsis grave, un paciente con un cuadro infeccioso muy, muy grave, puede perder incluso 2 gramos de hemoglobina en 2 o 3 días. Otras causas por las cuales también se pierde o se pierden los eritrocitos es la destrucción de estos. Sabemos que fisiológicamente los glóbulos rojos viven 120 días, son captados en el vaso, son destruidos y el hierro es reutilizado. Sin embargo, hay situaciones patológicas, causas inmunes y no inmunes que destruyen el glóbulo rojo. Y en estas situaciones se está siempre liberando ese hierro y ese hierro es reutilizado. Tenemos que conocer que el hierro no usado es almacenado. Hay depósitos de hierro y la ferritina es un valor que nos puede ayudar a evaluar cómo están estos depósitos. Valores de ferritina menores de 15, observamos que tienen depósitos de hierro en 0. Valores de ferritina entre 30 y 60, ya podemos observar que los depósitos de hierro son más aceptables, entre 300 y 800. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una ferritina elevada puede presentarse en sobrecarga de hierro, pero también se puede presentar elevada cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque esta ferritina es un factor de reactante aguda. ¿Qué es la anemia? La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos y por consiguiente la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. La OMS ha establecido cuáles son las concentraciones de hemoglobina con las cuales nosotros diagnosticamos la anemia y la gravedad de la misma. Es importante conocer cuáles son los valores normales. En niños de 6 a 59 meses, una hemoglobina normal es de 11 gramos. Valores por debajo de estos, vamos a considerarlos anemias. En niños de 5 a 11 años, mayores o iguales a 11.5 es normal. De 12 a 14 años, valores mayores de 12. En embarazadas, igual, mayor de 12, siempre y cuando sea mayor de 15 años la niña. Y mujeres embarazadas arriba de 11. En varones se considera que es
mayores de 15 años. Y la anemia se va a clasificar en anemia leve, moderada y severa. Es importante recalcar que la hemoglobina aumenta con la altitud, como explicamos, ¿verdad? Porque hay una gran afinidad, llega menos oxígeno al riñón y entonces se produce un poco más de eritrocitos. Sin embargo, en este sentido tenemos que estar seguros si los valores de hemoglobina que están ahí, que muestra el hemograma, presentan o no anemia. Hay que hacer un factor de corrección y hay modelos matemáticos para esto. Observemos la presentación y vemos que hay niveles de hemoglobina ajustada. Estos niveles de hemoglobina ajustada se calculan con la hemoglobina del paciente menos un factor de ajuste por altitud. Por ejemplo, tenemos un paciente de 25 años, procede de la montaña de Ojuera y vive a una gran altitud. La montaña de Ojuera se encuentra a 2.347 metros sobre el nivel del mar. El paciente tiene 12 gramos de hemoglobina. Entonces, observamos cuáles son los valores de ajuste por altitud. Y entonces observamos que montaña de Ojuera de 2.347 metros sobre el nivel del mar tiene un factor de ajuste de corrección de 1.1. ¿Cómo calculamos entonces? La hemoglobina del paciente es de 12.5 menos 1.1 nos da un valor de 11.4 gramos. Esta es la hemoglobina corregida o ajustada para el paciente. Por tanto, concluimos que este masculino tiene anemia, de acuerdo a los valores o criterios dados por la OMS para varones de esa edad. Otro caso similar, una femenina de 20 años, quien procede de la punta de Celaque con una hemoglobina de 12.5. Cualquiera dice, tiene una muy buena hemoglobina. Ojo, hay que hacer el valor ajustado. Celaque está a una altura de 2.849 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el valor de corrección para esta hemoglobina es de 1.6. Entonces, tenemos que es 12.5 el valor de la paciente menos 1.6. El valor real o hemoglobina ajustada para la paciente es de 10.9. Por tanto, esta paciente tiene anemia. Es importante conocer nuestro país y cuáles son las montañas más altas. Observamos, por ejemplo, que la Esperanza Intibucá está a 1.700 metros, Santa Rosa de Copán 1.168 metros sobre el nivel del mar y Lepaera a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, ¿qué vamos a hacer con un paciente que tiene anemia? Hay que hacer una historia clínica detallada, una anamnesis, una exploración física y exámenes complementarios, laboratorio, estudio de imagen y hay que dar un buen tratamiento. Antecedentes. ¿Qué vamos a revisar en los antecedentes en la anamnesis del paciente? Empezaremos con la parte nutricional. El paciente se encuentra con dieta. Hay muchas personas, muchas mujeres que se someten a dietas estrictas por perder peso y no toman en cuenta la parte nutricional. Por otro lado, he encontrado que en algunas iglesias hacen ayunos y eso no es malo. Sin embargo, a veces se hacen ayunos con tanta frecuencia. Hay iglesias que lo hacen una semana cada mes, en mujeres en edad fértiles con menstruaciones normales. Entonces tienen pérdida de hierro y no hay reposición, no hay ingesta apropiada de los nutrientes. Entonces hacen anemias carenciales. También hay que considerar la ingestión de fármacos como isoniazida, la metformina, los medicamentos antirretrovirales. Tenemos que considerar muchos otros medicamentos para valorar el por qué está desarrollando anemia el paciente, la ingestión de alcohol, tóxicos, si hay antecedentes familiares de anemia, los orígenes étnicos, por ejemplo, la anemia drepanocítica predomina en personas que son de raza negra. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías, la duración de la menstruación y la frecuencia con que menstrua. Las mujeres que están cerca ya de la menopausia tienen irregularidades menstruales con menstruaciones que son muy prolongadas o abundantes, o personas que tienen miomatosis uterina también. La enfermedad ulcerosa péptica, reflujo, el uso de AINES, las hemorragias, tenemos que investigar realmente estos sangrados digestivos, enfermedades autoinmunes, el cáncer,
antecedentes de talasemia o anemia drepanocítica, que ya habíamos mencionado, y alteraciones en la defecación, pensando en un proceso neoplásico a nivel de colon. Hay mucho que tenemos que interrogar en el paciente. Las manifestaciones clínicas son comunes en cuanto a la manifestación propia de la anemia, como cuáles: la fatiga, la debilidad, la disnea, que va en aumento en la medida que se vaya profundizando o agravando la anemia. Las palpitaciones, el tinnitus, también se presenta en anemias, especialmente en anemias por déficit de hierro. En los casos severos puede haber angina, arritmias, desarrollar insuficiencia cardíaca en casos muy graves o infartos incluso cuando se exponen a estrés. En el examen físico de estos pacientes vamos a observar palidez en la piel, en las conjuntivas, en los labios, en los lechos unguiales, las pliegues palmares. Puede haber hipotensión, un soplo sistólico de flujo, y podemos encontrar datos que nos orienten a causas como sangrado en el tacto rectal, por ejemplo, melena. Y en el examen físico, cuando ha desarrollado insuficiencia cardíaca, manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Causas de anemias: puede ser por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12 o cianocobalamina, o ambas, déficit de folato, anemias hemolíticas, hemorragias. En las manifestaciones de un déficit por hierro, entre ellas tenemos la poca concentración del paciente, alopecia, coiloniquia, que es uñas en cuchara, puede haber una glositis atrófica, síndrome de piernas inquietas, pica, que es cuando el paciente quiere comer hielo u otros productos, pero esto se debe a la deficiencia de hierro que tenga. A veces ladrillos tienen antojos de comer, y a veces piensan en la mujer embarazada, es que es el embarazo. No, lo que tiene es una anemia. También, por ejemplo, en manifestaciones por el déficit de vitamina B12, tenemos que considerar los siguientes síntomas. Siempre la poca concentración, una glositis, que es una lengua rojiza, hinchada y lisa, por atrofia papilar. Estos pacientes pueden estar presentando sangrado de encías. Importante, los pacientes con déficit de vitamina B12 no siempre hacen anemia, pero sí pueden estar estos síntomas aún en pacientes con anemia, y son los síntomas neurológicos. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Las parestesias o entumecimiento, el hormigueo, un dolor neuropático. Puede haber pérdida de la vibración y del sentido de posición, presentarse hiperreflexia, cambios cerebelosos como ataxia, déficit de cognitivo, vértigo, pueden estar presentes por el déficit de anemia, y siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes en quienes hay datos carenciales. La depresión y la demencia puede ser una manifestación del déficit de vitamina B12, y a nivel hematológico puede darnos leucopenia y trombocitopenia, y entonces hacemos una pancitopenia. Hay ictericia, es muy leve, porque hay una eritropoiesis ineficaz. En el déficit de folato puede presentarse demencia y alteraciones en el tubo neural. En la anemia hemolítica vamos a observar ictericia, hepatomegalia o esplenomegalia. Y en las hemorragias pueden haber datos de sangrado, hipotensión ortostática, trauma, hematemesis, melena, hematoquesia, sangrado transvaginal, sangrado digestivos, que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar a nuestro paciente. Podemos observar aquí una palidez marcada en las manos de un pacientito. Es importante conocer que en los surcos palmares, que generalmente el surco es un poquito más oscuro que el resto de la palma, esta alteración en la piel se va a ver mucho más pálido en hiperextensión cuando la hemoglobina es menor de 8. Aquí podemos observar algunos hallazgos de queilitis angular en un pacientito. Las queilitis pueden ser manifestaciones de anemia ferropénica. Las uñas en cuchara, obsérvenlas cómo se mira, ¿verdad? Se deforma la uña, y esto, la coiloniquia, está presente en la anemia ferropénica. Observamos aquí una lengua muy brillante y lisa, no se observan papilas. Esto lo vemos en déficit de vitamina B12. Y hay otras manifestaciones de déficit de vitamina B12 también que están documentadas, es la hiperpigmentación en manos. Los índices eritrocitarios nos ayudan a valorar el tamaño, la cromía y la hemoglobina por cada glóbulo rojo. El BCM, que nos da el tamaño, vamos a calcularlo
multiplicando el hematócrito por 10 y se divide entre el recuento eritrocítico por 10 a la 6. El HCM, hemoglobina por 10, entre el recuento eritrocítico por 10 y CHCM, hemoglobina por 100, entre hematócrito. Están los valores normales que tenemos que aprenderlos de memoria para poder interpretar los resultados que nos lleven los pacientes. El cálculo, la mayoría de las máquinas lo hace. Sin embargo, en algunos lugares donde ustedes estarán realizando el servicio social, el técnico calcula el hemograma de forma manual y no hace el cálculo de los índices eritrocitarios y ustedes lo deben de calcular. Otro parámetro importante que nos lo dan las máquinas que hacen el hemograma es el RDW, coeficiente de variación del BCM, el cual mide el porcentaje, se mide el porcentaje y mide el grado de anisocitosis. El RDW va a estar aumentado en anemias ferropénicas y va a estar disminuido en talasemias. Esto en pacientes que tienen un volumen corpuscular microcítico. El valor normal del RDW oscila entre 12 y 13%. Los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que todavía contienen restos de retículo endoplásmico. Son eritrocitos que han salido a la circulación. Su incremento va a demostrar que la producción está acelerada por la médula ósea. Cuando hay anemia, los reticulocitos son enviados a la circulación sanguínea mucho más temprano de lo normal. Para un hematócrito de 45 podemos observar en la tabla el factor de corrección o los días con que un reticulocito madura es de un día y eso es lo normal. Sin embargo, si vemos que el hematócrito va disminuyendo, para un hematócrito de 25, el factor de corrección que vamos a tener es de 2, o sea, un reticulocito tarda 2 días para madurar completamente y un hematócrito de 15 tarda 2.5. Esto nos ayuda para calcular el índice de producción de reticulocitos. Para esta fórmula se necesita, ¿verdad?, tener el valor del hematócrito o puede ser de la hemoglobina y el número de reticulocitos. Entonces tenemos, por ejemplo, un pacientito con reticulocitos de 9 y hematócrito de 23. Si observamos la fórmula que tenemos al par, para hematócrito es reticulocitos por el hematócrito del paciente dividido entre 45 y entre el tiempo de corrección que tarda el reticulocito en madurar. En este caso, el paciente tiene un hematócrito de 23, vemos en la tabla arriba, para un hematócrito de 23, que es abajo de 25, tarda 2 días en madurar. Entonces, este es nuestro factor de corrección. Entonces, la fórmula nos queda 9, que son los reticulocitos del paciente, por el hematócrito del paciente 23 entre 45, porque esta es 45 es un estándar. Y para hematócrito, y lo dividimos entre 2, que es el factor de corrección. Esto nos da un 2.25% de índice de producción de reticulocitos. Con el hemograma inicial vamos a calcular el índice de producción de reticulocitos. Este índice nos ayuda a clasificar las anemias. Están las anemias que tienen un valor de índice de reticulocitos menor de 2.5 y aquellas que tienen mayor de 2.5. Dentro del grupo de anemias que tienen un índice de reticulocitos menor de 2.5, observamos entonces el volumen corpuscular medio. Si el volumen corpuscular medio y el HCM son normales, entonces catalogamos la anemia como normocítica normocrómica. Y usualmente manejamos como anemias de enfermedad crónica. Dentro de estas, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las causas. Están las anemias que son por producto de una lesión de médula ósea, las que son por disminución de la estimulación, los que producen inflamación, las que tienen un defecto metabólico y las nefropatías. Por tanto, un paciente con una anemia normocítica normocrómica realmente nos obliga como médicos a estudiar y no solo decirle al paciente, así es una anemia crónica. No, tenemos que estudiar. Veamos las causas. Dentro de la lesión de médula ósea se encuentra la infiltración o fibrosis, la aplasia medular y, importante, la deficiencia de hierro en sus etapas iniciales. Ya cuando la deficiencia de hierro ha evolucionado o se ha profundizado más, es cuando ya son las manifestaciones
queda anemia microcítica, pero su etapa inicial es normo-normo. En la lesión de médula ósea tenemos que hacer los estudios que corresponden a todo tipo de anemia y se incluye acá una biopsia de médula que le hace el especialista. Dentro de la disminución de la estimulación tenemos diferentes causas. Tenemos la inflamación. Dentro de estas están el cáncer, las infecciones y los problemas inmunológicos. Como ven, realmente hay que estudiar a nuestro paciente. Nuestro paciente normo tenemos que descartar que no tenga un cáncer. Así que la historia de pérdida de peso que tenga el paciente, si hay alteraciones en la defecación o sangrados, pueden orientarnos a esto, una masa palpable, ganglios palpables, tenemos que estudiarlo. Las infecciones crónicas pueden llevarnos también a anemias y a una infección aguda en sepsis y choque séptico, una infección muy grave, también puede producirnos anemia y puede perderse hasta 2 gramos en 2 o 3 días en estos pacientitos, y es porque la inflamación, recordemos, ya vimos, la liberación de citocinas nos lleva a que no se produzca la suficiente eritropoyetina para estimular la médula. Hay defectos metabólicos, ¿verdad? El hipotiroidismo y la desnutrición están dentro de ellos, así que debemos estudiar al paciente. Si el paciente tiene historia de aumento de peso, sin un aumento en la dieta, un aumento de peso, más bien a veces hasta disminución del apetito, fatiga, cansancio, letargio, somnolencia. Este pacientito tenemos que estudiarlo por un hipotiroidismo. La desnutrición, aquellos pacientitos que no se están alimentando apropiadamente, los ancianitos que por problemas de dentadura o porque ya tuvieron un evento cerebrovascular, ya no ingieren igual y solo están a veces a pura sopita más y me los tienen. Realmente tenemos que estudiar y llegar a concluir por qué la anemia normocítica normocrómica. Aquí tenemos que hacer TSH en el hipotiroidismo, en la desnutrición, los valores de proteínas, albúmina. Y como es sabido, las nefropatías. La enfermedad renal crónica nos lleva a una disminución en la producción de eritropoyetina y nos lleva también a anemias, pero no solo eso, en la nefropatía también tenemos que tomar en cuenta que puede haber déficit de hierro, déficit de folato, de vitamina B12, porque también muchas veces la parte nutricional está comprometida. Bien, en las anemias que tienen en índice de reticulocitos menor de 2.5, pero alteraciones en su volumen corpuscular, tenemos 2 grupos. Las que son microcíticas, y aquí tenemos que es un defecto citoplásmico, o sea, la deficiencia de hierro ya manifiesta. Las talasemias y las anemias sideroblásticas también nos dan anemias microcíticas. Las anemias macrocíticas, aquí es déficit de folato, déficit de vitamina B12, hay fármacos que interfieren con la absorción de estos medicamentos, de estos productos, y por tanto también nos llevan a anemias y anemias rebeldes. Y dentro de las anemias con mayor de 2.5 índice de reticulocito, tenemos 2 grandes grupos, las hemólisis y las hemorragias. Las hemorragias son evidentes, sangrado digestivo, el pacientito tiene melena, hematemesis, hematoquesia, puede estar presente, hemoptisis, o un sangrado ginecológico. En las hemólisis, pueden ser que las hemólisis sean no inmunitarias, en este caso el CUMS es negativo, o de origen inmunitario con un CUMS positivo. Las anemias crónicas, vamos a observarlas con las anemias que son normocíticas normocrómicas o microcíticas macrocíticas, o sea, con un índice de reticulocitos menor de 2.5. Estas se van instaurando generalmente de forma paulatina y nos llevan a manifestaciones de anemia crónica, en el sentido de que de larga evolución. En cuanto a las anemias agudas, que se instauran en horas o días, estas son generalmente las hemólisis y las hemorragias. Es importante, por tanto, que nuestro paciente con anemia orientemos la clínica que nosotros creemos que tiene, y hay que hacer estudios de laboratorio. Hay que hacer el hemograma, los índices eritrocitarios, como ya vimos, el RDW, que ya habíamos conversado de esto, y también el frotis de sangre periférica es de mucha ayuda. Los niveles de hierro, ferritina, transferrina, saturación de transferrina, vitamina B12 y ácido fólico debemos hacerlos en todo paciente. Y si el paciente nos llega a un descompensado y el pacientito
está antes de transfundirlo. Nosotros tenemos que haber tomado estos valores. ¿Por qué? Y los exámenes, el frotis y los niveles de hierro y todo, porque una vez transfundido no vamos a poder saber cuáles serán los valores previos del paciente e identificar la anemia. Hay que hacerle los exámenes, bioquímica, ver cómo está su glucosa, su creatinina. Muchas anemias agudas pueden llevarnos también a un daño por pérdida de sangre y de volumen al riñón. Tenemos que identificarlo, aparte que ya vimos, las nefropatías también nos pueden llevar a anemia. Así que tenemos que identificar cómo están los electrolitos, los tiempos de coagulación. Hay que identificar si está perdiendo sangre en las heces, y el guayaco es muy importante, el general de heces para identificar parásitos. La TSH en aquellos pacientes en quienes sospechamos que hay un hipotiroidismo, las proteínas en las desnutriciones, el BES, el PCR en enfermedades inflamatorias, por ejemplo, cuando hay dolor articular, inflamación articular, que estamos considerando que hay una artritis ahí, necesitamos hacer estos exámenes. Los estudios para hemólisis, ya mencionamos el frotis y el índice de reticulocitos, pero también en hemólisis es importante las bilirrubinas, especialmente la bilirrubina indirecta, es la que está elevada por la destrucción de los glóbulos rojos. La LDH va a estar elevada en hemólisis y la prueba de Coombs, que puede ser directo o indirecto, y tenemos que mandarlas a hacer. La aptoglobina está disminuida en las hemólisis. El tipo IRH se tiene que mandar a hacer para saber qué tipo de sangre es el paciente por si fuese necesario transfundir. Los marcadores tumorales, especialmente si el paciente tiene una historia crónica de pérdida de peso en quien sospechamos una neoplasia. Y como mencioné, si fuese necesario transfundir, tomar las muestras antes. O los tubos, si es un fin de semana, tome las muestras necesarias y se guardan y se da en la refrigeradora del laboratorio para poder procesar posteriormente. Otros estudios, claro, hay que hacer una interconsulta en gastroenterología, ginecología, en aquellos pacientes que no hay un sangrado evidente o una causa evidente para que hagan un estudio apropiado. Muchas mujeres cursan con miomatosis gigantes y esta puede ser su causa de anemia, o una gastritis o una úlcera gástrica que no ha sido manifestada con una hematemesis, pero sí está perdiendo sangre y es necesario la endoscopia. La radiografía de tórax nos puede ayudar a identificar si el paciente está cursando con alguna cardiopatía que haga que el riñoncito ya esté insuficiente. El trauma, es importante identificar si hay sangrados también, sospecha de rotura aórtica, neoplasias. El ultrasonido puede ayudarnos también en casos de anemia. Me acuerdo un caso de unos pacientitos que llegaron a un hospital, habían tenido un accidente automovilístico. El esposo llegó con heridas y lesiones. La esposa llegó, físicamente se miraba íntegra, platicando, conversando normal, pequeño dolorcito tal vez en abdomen, pero negaba ninguna molestia, signos vitales normales, pero en cuestión de minutos, ya a la media hora empezó ella a hablar incoherencias, y empezó a ponerse mal, y hipotensa. Se hacen los estudios y lo que tenía era una rotura en el vaso, una lesioncita en el vaso. Realmente nosotros tenemos que ser acuciosos y estar vigilando al paciente. El hecho que en el momento llegue platicando, llegue bien y que no tenga ninguna otra lesión aparente, hay que descartar siempre las lesiones intraorgánicas, o sea, dentro del abdomen, dentro del cuerpo, y hay que estudiarlas. Esa señora tuvo que entrar a quirófano. Ella estaba más grave que realmente que el esposo, ya no tenía ni siquiera un rasguñito ahí. Bien. Es importante también identificar, ¿verdad?, con el ultrasonido las enfermedades renal crónica, esplenomegalia, en los casos que creemos que hay una cirrosis con hiperesplenismo, el vaso está grande y aquí no está produciéndose la anemia por destrucción de glóbulos rojos, neoplasias también, la arteriografía mesentérica o la TAC de abdomen cuando sospechamos diverticulitis y la endoscopía alta y baja. Podemos observar que las anemias ferropénicas tienen el volumen corpuscular disminuido entre 69 y 90
y a diferencia de las demás anemias, el hierro en ella está disminuido, es menor de 30, y esto lo observamos con una TIBC aumentada, el porcentaje de saturación disminuido y la ferritina menor de 15. Recuerden, ferritina menor de 15 quiere decir que las reservas de hierro son 0. En la inflamación, ya el tipo de anemia es normocítica, raramente se puede observar microcítica, pero en general es normocítica normocrómica. En este tipo de anemia, la ferritina puede estar incluso un poco más elevada debido al proceso inflamatorio. En las talasemias, que también puede ser micro o hipo, hay algo en el frotis, tienen dianocitos y vamos a observar que la clase de hemoglobina es una clase de hemoglobina anormal, ¿verdad? La sideroblástica es una anemia normocítica macrocítica. Pueden tener una proporción variable de células hipocrómicas. La ferritina, valores entre 50 a 300. Las nefropatías, va a tener el antecedente de problema renal, un filtrado del glomérulo disminuido abajo de 60. Y tenemos que los volúmenes corpusculares están normales. La ferritina anda normal y en los estados hipometabólicos, como el hipotiroidismo o los estados de desnutrición, la anemia es normocítica normocrómica y habrá que ver la clínica del paciente para orientar el caso. Pedimos las pruebas tiroideas, pedimos los niveles de proteínas, la albúmina para definir si es un estado hipometabólico que tiene el paciente. En la anemia megaloblástica, los hallazgos que encontraremos en el frotis de sangre periférica son macrocitos ovalados, hay anisocitosis, poiquilocitosis. El BCM va a estar elevado, arriba de 100. Ojo importante, si hay un déficit de hierro, no va a haber un aumento en los eritrocitos. El volumen no se aumenta porque el déficit de hierro impide que esto ocurra y entonces vamos a tener microcitosis. A veces puede estar combinado macrocitos con microcitos, pero ya he encontrado casos de pacientes que tienen una anemia aparentemente ferropénica porque el BCM está disminuido, HCM disminuido, pero siempre tengo a bien mandarle a hacer no solo niveles de hierro, sino vitamina B12 y he encontrado déficit de vitamina B12, que es lo que ocurre. Acordémonos, si el paciente no está consumiendo alimentos ricos en hierro, como la carne, tampoco está absorbiendo la vitamina B12 que se encuentra precisamente en la carne. Así que siempre sean acuciosos y investiguen al paciente. Las anemias megaloblásticas, no siempre va a haber macrocitosis cuando hay déficit de hierro. Otro hallazgo que vamos a ver en la anemia megaloblástica es la leucopenia, con reducción de leucocitos a 1500 y trombocitopenia. Raramente las trombocitopenias llegan abajo de 40.000, pero sí van a haber un descenso y pueden confundirnos con anemias aplásticas, leucopenia, trombocitopenia y anemia puede hacernos confundir. Hay que investigar y pedirle los niveles de vitamina B12 al paciente. Vamos a encontrar datos de hematopoiesis significada. Recordemos que la vitamina B12 tiene que ver y el ácido fólico están relacionados con la maduración del glóbulo rojo. Si este no madura oportunamente en la médula, entonces es destruido y hay una hemólisis. Claro, nunca es tan marcada como las anemias hemolíticas y es un pequeño aumento de la bilirrubina indirecta. La aptoglobina puede estar reducida y hay un aumento de la lactato deshidrogenasa, no en valores tan marcados como en anemia hemolítica. Importante, los niveles de vitamina B12 y o ácido fólico van a estar disminuidos y en estos pacientes puede presentarse una prueba de Coombs directa débilmente positiva que nos puede dar un falso positivo con relación a anemia hemolítica. ¿Qué hallazgos vamos a tener en anemia hemolítica? Bueno, la hemoglobina es normal, gravemente reducida. Va a haber aumento del BCM, HCM, reticulocitos, recordemos, porque en este caso hay una destrucción de los glóbulos rojos y la médula ósea es estimulada a producir más glóbulos rojos, a diferencia de la anemia megaloblástica, en el cual el índice de reticulocitos es menor de 2.5. En la anemia hemolítica es mayor de 2.5. La LDH está aumentada 10 veces el valor normal. Aptoglobina puede estar reducida, puede haber elevación de transaminasas y urobilinógeno y
En el frotis de sangre periférico, datos de hemólisis. La prueba de Coombs nos puede orientar a si la anemia es hemolítica por causa inmunológica o no inmunológica. En los pacientes con hemólisis, la prueba de Coombs debe realizarse. Si el resultado es negativo, nos orienta a una causa no inmunológica. Con un frotis de sangre periférica normal tendremos que buscar causas como una hepatopatía, una cirrosis, en el que se desarrolla una hipertensión portal y hay hiperesplenismo con destrucción de los glóbulos rojos. Si el frotis de sangre periférico fuese normal, tenemos que revisar si hay una historia familiar de anemias hemolíticas y entre ellas la anemia drepanocítica. Si no hay una historia familiar, hay que buscar otras causas, los tóxicos como los venenos, una metalopatía como la enfermedad de Wilson, la insuficiencia renal también puede cruzar en estas causas, o una infección como Plasmodium que puede llevarnos a hemólisis. La esquistocitosis también, y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, las valvulopatías, la microangiopatía trombótica, y entre ellos tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico o el síndrome de HELP. Si la prueba de Coombs fuese positiva, entonces tenemos causa inmunológica. Dentro de ellos tenemos la producción de autoanticuerpos como en la enfermedad hemolítica del recién nacido o posttransfusional. Tenemos las causas por autoanticuerpos que pueden ser calientes, fríos, y tenemos las causas por inmunomedicamentos como penicilina, fenacetina y alfametil. Cuando recibimos un paciente, puede que el paciente lo recibamos de forma inestable, signos vitales con hipotensión, taquicárdico, disneico, el paciente incluso cuando ha tenido un trauma y es un trauma cerrado y no logramos ver que hay un sangrado, el paciente va a presentar datos de una encefalopatía hipóxica. Va a haber alteraciones en su conducta, en su habla y deterioro franco de su estado general con hipotensión marcada. Estos pacientitos tenemos que abordarlos de forma inmediata, ingreso al paciente, hacemos reanimación si es necesario y canalizamos 2 vías, tomamos muestras del laboratorio para estabilizar al paciente. En lo que tomamos las 2 muestras del laboratorio, podemos ir haciendo un interrogatorio breve, qué es lo que ha ocurrido con el paciente. Si el paciente fue un trauma, iba en vehículo, si el paciente estaba presentando hemorragia digestiva, hemorragia ginecológica o qué otros síntomas agregados ha tenido el paciente. Es importantísimo en estos pacientitos mandar a hacer los exámenes. Se toman muestras para exámenes en lo que se está canalizando. Se administran líquidos cristaloides para estabilizar la presión arterial del paciente. Hay que administrar oxígeno en él. Y si hay una hemorragia evidente, inmediatamente proceder a detenerla, ¿verdad? Y si no lo hubiese, investigar si hay algún dato de hemorragia, endoscopía, colonoscopía. Hay que definir cómo están esos factores de la coagulación, el hemograma, el frotis, la creatinina. Si no hay una hemorragia, siempre se debe de investigar, ¿verdad? Y hay que solicitar tipo y RH, o sea, el paciente lo vamos a ver pálido, frío, y eso nos va a hacer sospechar que hay una anemia en el paciente, conjuntivas pálidas, los signos que ya habíamos mencionado. Ante un paciente con hemorragia tenemos que calcular la cantidad aproximada de sangre perdida y solicitar sangre. Recordemos que también podemos recibir pacientes inestables por anemia cuando hay una anemia hemolítica. En ese caso vamos a ver un tinte ictérico en las escleras. Una vez que el paciente estabilizado, ampliamos la historia. Ahora, podemos recibir también pacientes que lleguen hemodinámicamente compensados, no sienten hipotensión, no tienen mayor dificultad, pero al examen físico en el consultorio lo vamos a observar pálido, conjuntivas pálidas, va a relatarnos fatiga, mareos, pero su presión arterial está compensada, no está taquicárdico, porque es una anemia que se ha ido instaurando a través del tiempo y el paciente se ha ido adaptando. En estos pacientes, dependiendo del grado de anemia que encontremos, podemos considerar ingresarlo para estudio o realizar los estudios de forma ambulatoria. Valoramos el ingreso y valoramos aún así la necesidad de transfusión. Es importante que conozcamos cuáles son las fuentes de hierro que le hemos de indicar
a nuestros pacientes para que puedan estar ingiriéndolos. Si observamos la primera tabla, observaremos que los alimentos que contienen la mayor cantidad de hierro es el hígado de res y el hígado de pollo. La carne de res tiene 2.7, un poquito menos que el hígado. Si observamos, no está la carne propiamente blanca, o sea, el pollito no está, la pechuguita no está ahí, ahí es el hígado. Bien, creo que es importante resaltar algo. Muchos pacientes tienen la idea, vamos a comer frijoles. Sí, los frijoles, podemos observarlos ahí, los granos, tienen hierro, pero no lo tienen en una fuente tan rica como lo tiene el hígado y la carne de res. Es importante también tomar en cuenta el porcentaje de absorción de hierro de los alimentos. Si observamos el porcentaje de absorción en la tabla al par, vamos a observar que la carne tiene un alto porcentaje de absorción, tanto de la carne como del hígado. Del pollo es mucho menos y del pescado. De los cereales es muy baja la cantidad de absorción. Tendríamos que consumir muchos cereales para poder absorber la cantidad de hierro apropiada. En cuanto al tipo de leche, que especialmente hablando en niños, es importante ver el contenido de hierro. Aunque la leche materna se observa una cantidad de hierro de 0.3 miligramos, una cantidad baja, comparado con las fórmulas, lo importante aquí es que es mejor absorbido el hierro de la leche materna. Entonces, al final, el total de hierro absorbido por día se absorbe mejor por leche materna que por fórmulas. Siempre debemos investigar la causa de la anemia en todo paciente con déficit de hierro. Identificar si el paciente tiene causas benignas como pérdidas por gastritis o un proceso neoplásico o son problemas ginecológicos. Conocer la dieta que el paciente tiene nos ayudará a determinar si el paciente tiene riesgo de desarrollar anemia ferropénica, si esta es la causa, y debemos también de orientar al paciente en el tipo de alimentos apropiados y ricos en hierro. El tratamiento oral es el tratamiento de elección en los pacientes que tienen anemia ferropénica que no amenace su vida. Se absorben con facilidad en ausencia de alimentos, o sea, debemos de dar las sales ferrosas separado de los alimentos. Tampoco tenemos que utilizar antiácidos porque disminuye la absorción. Los inhibidores de bomba de protones, los antagonistas H2, disminuyen esta absorción de hierro. Importante conocer que la absorción del hierro mejora con el aporte o la administración de vitamina C. Sin embargo, tenemos que tener mucha precaución al administrarlo a los pacientes porque puede empeorar los problemas gástricos o las molestias gástricas, que son los síntomas de la administración del hierro. Otros síntomas que vamos a observar en pacientitos que toman hierro es náuseas, diarrea o estreñimiento. La disminución de la dosis mejora estos síntomas. El tratamiento parenteral lo vamos a necesitar en aquellos pacientes que deben de recuperarse de forma rápida o que no están absorbiendo apropiadamente el hierro. Y el pacientito que llega a requerir transfusiones son pacientes que realmente se ven con una amenaza a su vida y es necesario restablecerlos inmediatamente. Existen diferentes preparados con hierro. Las sales ferrosas se absorben 3 veces mejor que las sales férricas. Dentro de las sales ferrosas siempre se considera que el tratamiento de elección va a ser el sulfato ferroso. En cuanto a los preparados que son de liberación prolongada o con capa entérica, estos preparados tienen una absorción variable y no son recomendados, incluso son hasta mucho más caros que el sulfato ferroso. El recuento de reticulocitos comienza a darse entre el cuarto y séptimo día y verlo reflejado en hemoglobina tarda un poco más. Una respuesta favorable se considera aquella en la cual hay un aumento de hemoglobina de 2 gramos por decilitro después de iniciar el tratamiento entre las 3 y 4 semanas. Si esto no ocurre, se considera que la respuesta no es favorable
y es obligatorio buscar la causa de la anemia. La duración del tratamiento puede extenderse de 6 meses incluso hasta un año. El objetivo control es tener los niveles de ferritina normales. Recordemos que la ferritina es la que se encarga de decirnos cómo están los depósitos de hierro en el organismo. Sin embargo, si ustedes se encuentran en una zona donde no tenemos ferritina, ustedes pueden tomar decisiones con el hemograma. Esa será nuestra pauta y estar valorando y haciendo hemogramas control posteriormente y ver que los niveles de hemoglobina estén bien y los volúmenes corpusculares estén muy bien. La dosis para adultos es de 200 miligramos de hierro elemental. El cálculo es de 2 a 3 miligramos por kilo y se administra en 3 dosis iguales de 65 miligramos. El sulfato ferroso, la tableta dice 300 miligramos, pero la cantidad de hierro elemental solo es de 60. O sea, se puede usar una dosis máxima de 3 tabletitas al día. Y podemos individualizar al paciente. Si es una anemia leve, el paciente puede tomar una tabletita al día. Anemia moderadas, entre 8 y 10.9, entonces estos pacientitos toman sulfato ferroso 2 veces al día. Y si la anemia ya es severa, de 8, entonces vamos a dejar sulfato ferroso 3 veces al día. Los niños que pesan de 15 a 30 kilogramos pueden tomar la mitad de la dosis promedio de adultos. Los niños pequeños y los bebés, dosis incluso de 5 miligramos por kilo. La prevención de anemia en mujeres embarazadas es de 15 a 30 miligramos de hierro. Y la biodisponibilidad del hierro es importante tenerlo siempre en cuenta, se reduce si se toma junto con alimentos y con antiácidos, lo que no debemos hacer ni indicar al paciente que lo tome con la comida. Para una respuesta rápida o para contrarrestar el sangrado en casos necesarios y que ustedes estén en un lugar donde no pueden ni transfundir, no tenemos hierro parenteral y el paciente está con una anemia muy grave, en ese caso llegar a administrar 120 miligramos de hierro. Y hay que estar pendientes de valorar la tolerancia. Si la tolerancia no es muy buena, habrá que reducir la dosis, pero es una alternativa que se puede tener si está en un lugar muy postergado, no pueden trasladar al paciente en el momento, pues habrá que considerarlo. Los pacientitos que requieren hierro parenteral son pacientitos que tienen una intolerancia a los medicamentos orales, no toleran el hierro oral, mucho efecto adverso, o tienen una muy mala disposición o incapacidad para deglutir con facilidad. La mala absorción intestinal es una causa también de que es necesario utilizar hierro parenteral o un paciente con sangrado continuo, de una lesión que no puede tratarse quirúrgicamente, o pacientes que requieren una respuesta rápida porque en un tiempo cercano deben de ser intervenidos quirúrgicamente o van a un proceso de labor y parto y la paciente tiene una anemia muy extrema y es necesario recuperarla pronto. Hay diferentes presentaciones de hierro parenteral. Es el especialista quien tiene que tomar la decisión de qué hierro indicará en la paciente. Hay una fórmula para poder calcular el hierro parenteral, pero esta es una competencia para el médico especialista. Ustedes deben detectar al paciente y remitirlo oportunamente. Los pacientes con anemias pueden ser transfundidos cuando la hemoglobina llega a valores de 7 gramos por decilitro. En algunas situaciones en las que los pacientes están muy descompensados o han tenido una anemia de desarrollo agudo, generalmente secundario a una hemorragia, pueden ser transfundidos con hemoglobinas aún mayores, con 8, 9, si está muy mal tolerado debe ser transfundido. Si hay que considerar si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, un cuadro infeccioso agregado, una neumonía, estos pacientes necesitan mayor aporte o mejor tolerancia al esfuerzo, al oxígeno necesitan y por tanto es necesario transfundirlos. La transfusión, una unidad de glóbulos rojos empacados aumenta 1 gramo por decilitro la hemoglobina. Algunos autores consideran que hasta 2 puede llegar este aumento.
En el tratamiento de las anemias hipoproliferativas, lo principal es tratar la causa. Ya vimos, hay muchas causas de anemias hipoproliferativas. Las inflamaciones son una de ellas, dentro de ellos el proceso infeccioso, los cánceres, también los estados hipometabólicos como hipotiroidismo o desnutrición. Todo esto nosotros tenemos que tratarlo. Las enfermedades renal crónicas, en estos casos, pues ya está definido, hay que dar en estos casos eritropoyetina. En los demás casos hipoproliferativos se dan, pero en el paciente renal crónico sabemos que se dará eritropoyetina de forma crónica de acuerdo a las necesidades. Las transfusiones es una forma del tratamiento de las anemias hipoproliferativas. Una unidad de glóbulos rojos empacados aumenta 1 gramo por decilitro. Otros autores consideran que llega a aumentar incluso hasta 2 gramos. Siempre tener en cuenta que las transfusiones tienen riesgo de infecciones y que las transfusiones crónicas pueden llevar a producir una sobrecarga de hierro. La eritropoyetina está indicada, como habíamos mencionado. Siempre estudiemos la causa de por qué el déficit de hierro y cómo está la cantidad de hierro, porque si damos eritropoyetina y el pacientito tiene los niveles de hierro disminuidos, estamos estimulando a la médula ósea a producir glóbulos rojos sin el sustrato necesario que es el hierro o vitamina B12 y ácido fólico. O sea que estos elementos tienen que estar adecuados para poder dar una buena respuesta en el paciente. Así que vamos a dar eritropoyetina, pero tienen que estar los niveles de hierro apropiados, igual vitamina B12 y ácido fólico. Las concentraciones de hierro son adecuadas y se pueden alcanzar niveles de hemoglobina de 10 a 12 en 4 a 6 semanas. Es el especialista quien decidirá cuánto tiempo dará la eritropoyetina y la dosis a indicar. Ustedes van a recibir pacientes que son manejados con eritropoyetina por el especialista. Es interesante que conozcan algunos detalles. Una vez que se ha logrado el objetivo de hemoglobina, se puede disminuir la dosis de eritropoyetina. Eso es el especialista quien lo decide. La caída de la concentración de hemoglobina en el transcurso de un tratamiento con eritropoyetina nos indica la presencia o de una infección o de agotamiento de hierro y debemos de investigar ambas causas. Hay que tomar en cuenta también que la toxicidad de aluminio, por ejemplo, los pacientes que toman antiácidos como hidróxido de aluminio y también el hiperparatiroidismo pueden afectar la respuesta a la eritropoyetina, especialmente son aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En estos pacientitos se les cambia de a hidróxido de aluminio a carbonato de calcio como manejo, ¿verdad? Para evitar esa toxicidad. Cuando existe una infección intercurrente, se tiene que valorar si el paciente eh, pasará a transfusiones. Esto es cuando la hemoglobina cae dramáticamente. Son infecciones muy, muy graves y en ese caso puede ser necesario una transfusión para que el paciente pueda responder adecuadamente, mantener los niveles de oxígeno estables y es el especialista quien debe tomar estas decisiones. En esta tabla podemos observar los alimentos y los contenidos tanto en folatos y vitamina B12 cuando se tratan de anemias megaloblásticas. Es importante ver que el pan puede llegarnos a tener una cantidad de folatos de 300 microgramos, seguido por la espinaca, por otros que son como frijolitos, y la carne ya tiene una cantidad menor en cuanto a folatos. En la vitamina B12, al contrario, son las carnes donde vamos a observar que hay una mayor cantidad de vitamina B12. La leche, el queso, tiene una cantidad muy mínima, así como el huevo. En cuanto al tratamiento con cianocobalamina, una de las pautas es que si se trata de una deficiencia grave, puede administrarse 1 miligramo de cianocobalamina al día. 1 miligramo equivale a 1000 microgramos de cianocobalamina que se puede dar de forma intramuscular o subcutánea, no intravenosa. Se da 1 miligramo diario durante una semana, todos los días. Luego, en la siguiente semana, en la segunda semana, se pasa a 1 miligramo 2 veces al día. En la tercera semana se pasa a 1 miligramo por semana hasta cumplir las 4 semanas. Posteriormente se estará administrando 1 miligramo cada mes durante el resto de su vida
En las deficiencias leves podría considerarse la dosis oral, 2 miligramos al día durante 3 meses. Sin embargo, si encontramos que el paciente tiene un déficit de absorción, una anemia por déficit de factor intrínseco, en estos casos va a ser necesario administrarlo siempre de forma intramuscular, de forma mensual. Generalmente el tratamiento parenteral va a ser de por vida y es importante también identificar si hay otras causas como el uso de metformina o inhibidores de bomba en quienes sabemos que puede haber un déficit y tenemos que buscarlo y definir si continuamos o no con la metformina. Generalmente se decide continuar con la metformina por los beneficios metabólicos que hay y estar administrando de forma intramuscular la cianocobalamina. Hay otra pauta en la cual se considera, ¿verdad?, que se deben de administrar de forma diaria 100 microgramos de cianocobalamina por 1 a 2 semanas, aunado al tratamiento oral con ácido fólico de 1 a 5 miligramos. Es importante, ¿verdad?, siempre hacer un control y seguimiento de estos pacientes valorando también el hematócrito y ver cómo va evolucionando. En estos pacientes, en esta pauta se considera que si el paciente tiene mucho riesgo y hay mucha hipoxia y está muy deprimido su hematócrito, es necesario hacer transfusiones de 2 a 3 unidades de glóbulos rojos empacados. Vigilar si hay datos de insuficiencia cardíaca que se les puede dar diuréticos adicionalmente. En los pacientes con déficit de folato se administra de 5 a 15 miligramos vía oral al día. Hay que tomar también en cuenta la profilaxis en pacientes que están embarazadas, niños en crecimiento, para evitar que entren en deficiencia. Es importante siempre tomar en cuenta que antes de administrar grandes dosis de folato, es necesario excluir la posibilidad de deficiencia de cobalamina. Si hay deficiencia de cobalamina, es necesario corregir esta antes de administrar el folato, porque de lo contrario, si tratamos el déficit de folato, pero no tratamos el déficit de cobalamina, se va a desarrollar neuropatía por cobalamina o exacerbarse las manifestaciones neurológicas por el déficit de cobalamina. Mejora la anemia, pero empeora la parte neurológica. En algunos casos, como diálisis o hemodiálisis o que haya enteropatía por gluten, los pacientes van a tener una deficiencia y van a tener que tomar el folato de forma prolongada.